Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de RPP, esta vez en el marco de la campaña Dueñas de su Futuro que trabaja CARE Perú con el apoyo de RPP. El día de hoy vamos a conversar con Claudia Sánchez, ella es directora de programas de CARE Perú y con ella vamos a tocar un tema súper importante, cómo ha afectado la pandemia a la infancia, sobre todo a nuestras niñas, las niñas peruanas. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto por la invitación y muchísimas gracias al Grupo RPP por todo el apoyo que nos están dando en esta campaña. No, el gusto de tenerte con nosotros es nuestro, Claudia. Quisiera comenzar esta pequeña entrevista conversando acerca del tema de la pobreza, cómo ha afectado económicamente la pandemia a nuestras niñas. Hemos visto que hay varios especialistas, varios informes que mencionan un punto súper importante, que la pobreza en el país y en general en todo el mundo se ha infantilizado. ¿Tú coincides con esto? Sí, totalmente. Lamentablemente la pobreza ha sido afectada, según estimaciones del INEGI, de unas últimas investigaciones que leí, en cerca de 10 puntos. Eso significa que hemos retrocedido como país a un estado de pobreza en el que nos situamos cerca del 2011. La pobreza, cuando retrocede, impacta directamente en los niños y las niñas porque son la población más vulnerable en ese sentido, la que depende del ingreso de sus padres, de sus madres para subsistir, ¿no? Ujú. Se estima, mira, alguna data, ¿no? Que en total 2.231.000 peruanos y peruanas se quedaron sin empleo en el 2020. Esto es cerca del 8% de la población. Y esto ha tenido un impacto en el incremento de la pobreza extrema en niños y niñas y adolescentes. Se estima que actualmente 4.2% de niños y niñas y adolescentes en el 2019 eran pobres, en la actualidad en el 2020 son 9.5. O sea, hemos incrementado la cantidad de pobres extremos, de niños y niñas pobres extremos, ¿no? Si lo llevas esto a número, estamos hablando de cerca de 500.000 niños que ahora están en pobreza extrema solamente a raíz del tema de la pandemia. Medio millón de niños y niñas están en este grupo de pobreza extrema. Y al estar en este grupo de pobreza extrema se vuelven vulnerables a una serie de problemas de alimentación, de nutrición, de acceso a servicios, de educación, por supuesto. Así que es un llamado de atención a nuestra sociedad, al país, a entender de que tenemos la prioridad de atender por sobremanera a este grupo vulnerable que son los niños y las niñas. Claro, Claudia. De hecho, la data que nos mencionas es súper impactante, ¿no? Hablar de niños en general, bueno, también abarca tanto hombres como mujeres, pero sabemos que la pandemia también ha afectado de manera distinta tanto a las niñas como a los niños, ¿no? ¿Podrías hablar un poco más acerca de la brecha que existe y cómo es que ha sido acrecentada por la pandemia? En efecto, te doy algunas cifras más que hemos estado debatiendo del año 2020, ¿no? La población de niñas y niños y adolescentes en situación de pobreza es actualmente 32.8% en Lima, pero en la zona rural 42.1% en costa, 60.7% en selva y 66.3% en sierra. Esto demuestra que los adolescentes en situación de pobreza son mucho más vulnerables en la zona rural. 42 en costa, 60 en selva, 66 en sierra, ¿sí? Ujú. La zona urbana ha podido resistir un poco más el avatar de la pobreza, mientras que la zona rural no. Y las zonas urbanas concentran en verdad el mayor número de niños y niñas en comparación con el ámbito rural, efectivamente, pero la desigualdad se ve mucho más presente en la zona rural por las condiciones de falta de acceso a luz, a internet, a condiciones, digamos, de la pandemia. Los profesores no han podido atender las clases de manera presencial. Entonces, estamos todas las organizaciones ahorita tratando de no solo de entender las cifras, sino de imaginar las estrategias de reconstrucción, porque vamos a tener que trabajar todos juntos en una estrategia de reconstrucción diferenciada. No es lo mismo trabajar la mejora de la educación, de la salud, de todos los servicios en una zona costera que tiene acceso a mejores servicios, servicios de electricidad, por ejemplo, de internet, que en la zona rural, donde esta carencia permanece, ¿no? Ujú. Claro, hay distintos factores, ¿no? Que convergen para determinar si es que una población es afectada en determinada magnitud y con relación a otras, ¿no? ¿Cómo afectaría esta reducción en los ingresos económicos también a las niñas en materia de acceso a una educación de calidad? ¿Podrías explicarme un poquito más sobre eso, por favor?
Sí, volvemos a hablar del tema de la desigualdad. La desigualdad se mide como el acceso a oportunidades que enfrentan las poblaciones frente a una serie de oportunidades, oportunidades de servicios, oportunidades de financiamiento, oportunidades de acceso a empleo. La desigualdad tiene rostro de mujer. Lamentablemente, cuando tú distribuyes incluso entre zona urbana y rural esa desigualdad, te vas a dar cuenta que en el escenario rural y en el escenario urbano son las mujeres y las niñas las que están más retrasadas en el acceso a esas oportunidades, al empleo, a la remuneración justa, a la educación. Y eso es importante tener en cuenta porque en esta mirada de buscar estrategias que superen ambas desigualdades, si no tenemos en cuenta el enfoque de género, vamos a abordar el problema como igual, y no es así. Entonces es entender la desigualdad desde el enfoque de las niñas y mujeres y cómo a partir de ese análisis las estrategias son cada vez más efectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante la pandemia sí ha habido deserción escolar, ¿no? En el segundo trimestre del 2020, los principales motivos del abandono que reportaron los estudiantes fue 72% por temas familiares, 12% por falta de interés, que es que ya ellos mismos no han sentido la necesidad de estar en la escuela por el tema de la conectividad y demás. Y esto cuando tú lo ves, digamos, en cifras, te vas a dar cuenta que son las niñas y las mujeres las que han estado por fuera del sistema, ¿no? Acá tengo algunos datos que nos dicen que en el ámbito rural, 40% de las mujeres en edad fértil no ha terminado la secundaria. La edad media para tener el primer hijo, en el caso de las mujeres, es 19 años, son jóvenes, muchas de ellas adolescentes. La tasa de analfabetismo en zonas rurales en mujeres es del 22%, mientras que en varones el 7.3%. Ahí te das cuenta cómo la desigualdad afecta. Hay Claro. mucho más mujeres analfabetas que varones. Y en la zona urbana, 4.9% de mujeres son analfabetas, mientras 1.8% de varones lo son, ¿no? En el 2020, que tú me preguntas qué ha pasado, ¿no? En el 2020, tenemos data del INEGI, de la ENDES, que dice que el total de mujeres de 2 a 24 años en edad educativa no continuó sus estudios por varias razones. 45% por razones económicas o familiares en el ámbito rural, 17.8% por embarazo o matrimonio o violencia, y 10.9% señaló lo mismo que te digo, ya no quiero estudiar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, un problema fortísimo que se ha dado durante la pandemia ha sido el tema de la violencia. Tenemos data acá del Ministerio de la Mujer que nos dice que 16.178 casos de violencia en adolescentes que se registraron en el 2020, 37%, que cerca del 40%, fueron violencia sexual. En este caso, abuso de menores, probablemente en el hogar o en el entorno familiar, que ha significado un incremento de embarazo, por supuesto, pero también de abuso, ¿no? Y de acoso a las adolescentes. El entorno es complejo y nuestro llamado también es a entender ese entorno. ¿Por qué? Porque no es posible cambiar la educación, no es posible mejorar la condición de las niñas si no hay un entendimiento en la cultura, ¿no? En el machismo, en por qué existe todavía y en el hogar y en las comunidades esa creencia de que educar a una mujer no es necesario, ¿no? Que esa mujer o esa niña no necesita educación, que esa niña debe quedarse en casa cuidando a sus hermanos y, digamos, haciendo labores domésticas. Acá tengo una data que a mí me sorprendió. La ENARES, que es la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, en el 2020 ha medido una serie de comportamientos sociales, ¿no? Y nos dice, el 52.7% de la población peruana, no es solamente en la zona rural, en todo el país, más de la mitad cree que toda mujer debe cumplir primero su rol de madre, esposa o ama de casa y después realizar sus propios sueños. Cuando tú encuentras esto en una sociedad, te das cuenta del problema, ¿no? La mitad de la población considera que esto está bien, que está bien que una niña, digamos, deje de estudiar, deje de hacer lo que sueña, deje de ser empleable porque debe quedarse en casa a realizar labores domésticas. Nuestra propuesta de Niñas con Oportunidades del Trabajo con CARE actualmente es justamente revertir esa situación. Porque una sociedad no puede crecer si el 50% de su población, que son las mujeres, continúa viviendo en esta situación de desigualdad, ¿no es cierto? Y nuestro llamado desde la campaña es también a esa reflexión de cambio de comportamiento, cambio de cultura, aceptar que todos y todas somos iguales, todos y todas tenemos los mismos derechos y oportunidades, y no por ser niña, no por ser mujer, no. Claro, correcto, ¿no? O sea, sabemos que es un tema estructural, ¿no? El machismo que atravesamos, hay una violencia estructural hacia las mujeres, ¿no? Hay una discriminación que siempre está presente en todos los estamentos,
tanto de la esfera pública como de la esfera privada, que afectan a las mujeres, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, desde la ciudadanía, poder seguir apoyando de repente a que más niñas y más mujeres puedan salir adelante? Te contamos entonces, tenemos esta iniciativa, es bien linda en el sentido que justamente entendiendo todos estos factores, ¿no?, de estructurales, desarrollamos esta iniciativa que se llama Niñas con Oportunidades hace como 5 años, ¿no? Entendiendo bien que no era suficiente trabajar los temas de educación en la escuela, sino trabajamos con el entorno en el cual estas niñas y niños se desarrollan. Aquí estamos hablando de los padres, las madres, la familia, la comunidad como un entorno clave, los profesores y las profesoras de las escuelas y finalmente las niñas y niños que asisten a ellas. Si no hacemos este cambio cultural en todo este ecosistema, pues va a ser muy difícil que esa niña tenga esos sueños y esas esperanzas y pueda salir adelante. Así que Niñas partió con ese objetivo, generar materiales, metodologías, mucho trabajo psicológico también de acompañamiento a madres y padres, inicialmente en Huancavelica, que es una de las zonas más pobres y más oprimidas del país, en alianza con los profesores de las escuelas y con las niñas de las escuelas, para que todos juntos vayamos cambiando y generando esas nuevas conciencias de cambio que tienen que salir desde la casa, ¿no? La metodología que hemos utilizado es una metodología lúdica, de acompañamiento, de mucha escucha, de mucho respeto, pero a su vez de tratar de que esas estructuras vayan moviéndose. Hicimos Niñas con Oportunidades en Huancavelica y funcionó muy bien en la primera etapa y los primeros 2 años. Los cambios se dieron. Las niñas empezaron a sentirse mucho más fuertes. Los padres y los madres nos daban ese testimonio. Ahora entiendo por qué es importante que mi hija se eduque. Ya me queda claro que si no la apoyo, papá o mamá, ella no va a salir adelante y tiene los mismos derechos que su hermanito. Y los profesores también, porque la cultura estaba también presente en los profesores y las profesoras. Sobre este esquema de Huancavelica, ahora estamos escalando Niñas con Oportunidades a más regiones del país. Estamos en Cajamarca, estamos en Lima, en la zona urbana, en Amazonas, con el mismo enfoque y el mismo esquema de cambio de cultura. Y Niñas con Oportunidades ahora en la virtualidad estamos desarrollando plataformas de educación virtual. Podemos acceder a las plataformas directamente, las niñas se educan a partir de ellas, los padres, las madres también. Y Niñas tiene como estos 3 componentes con las niñas en especial. Primero, trabajar en ellas mismas, su autoestima, quererse a sí mismas, respetarse, tener un plan de vida que te ayuda a focalizar quién quieres ser cuando seas adulta y a dónde quieres enfocar tu vida. Eso es súper importante. A eso se acompaña otro módulo que tiene que ver con educación sexual integral. Si yo no me conozco a mí misma, si no reconozco mis derechos, pues va a venir cualquier persona y va a abusar de mí, ¿no? Entonces tengo que tener claro dónde están los límites, por qué es importante una educación sexual integral y eso me empodera, me hace fuerte. Y el tercer componente tiene que ver con la enseñanza práctica y bastante lógica de herramientas de emprendimiento, cómo hacer mi plan de negocio, cómo hacer un plan de marketing, cómo tener en claro cualquier actividad económica que yo pueda hacer que me pueda generar un ingreso. Si combinas ambas estrategias en una niña rural, de Huancavelica, de Cajamarca, que de por sí ya está excluida del sistema y está fuera de oportunidades, esta es la apuesta que estamos teniendo. Que Correcto, sí Claudia. sean parte del Sí. sistema, ¿no? Claro, esta iniciativa Niñas con Oportunidades me parece súper, eh, me parece una iniciativa genial. De hecho, son diferentes, se abordan de diferentes lados los diferentes problemas que pueden tener las mujeres para salir adelante desde la infancia, ¿no? Pero quisiera preguntarte ahorita ya para ir cerrando esta pequeña entrevista, más que todo, esta información es para las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Cómo puedo hacer yo que quiero apoyar a las niñas de diferentes regiones del país a que puedan salir adelante, a que tengan más oportunidades? ¿Qué puedo hacer yo? Por supuesto, como ciudadanos, como ciudadanas, y ahora quiero llegar al corazón de las mamás, de los papás, que de repente con ese testimonio están pensando, yo también quiero ayudar a mi país y quiero ayudar a las niñas. Nosotros tenemos varios mecanismos, ¿no? Tenemos la página web www.care.org.pe, donde hay un botón de donación, donde pueden aportar lo que esté en sus manos, apoyar. Va a ser muy bien recibido para que esta iniciativa continúe creciendo, ojalá a más regiones del país, como ahora estamos en 5, queremos llegar a las 25 regiones que tiene el Perú, con su ayuda lo lograremos. También tenemos un YAPE, puedo dar el número, es el 981-563-410 para cualquier donación
tu teléfono, lo que puedas, siempre será bien recibido. Y esa es nuestra contribución y espero que todos y todas nos puedan seguir apoyando en esto. Perfecto, Claudia, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ya saben, las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, Claudia ha dado todas las facilidades, todos los mecanismos a través de los cuales nosotros podemos apoyar a que más niñas tengan más oportunidades en nuestro país. Yo soy Nicolás Altamirano y conmigo será hasta un próximo Facebook Live. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dueñas de su futuro. Es una campaña de CARE Perú con el apoyo de RPP.